y hermanas. Aprovecho la oportunidad para felicitar a mis compañeros de ministerio, es decir, a todos los padres de esta iglesia local. Hermanos, la labor que realizamos para el bien de nuestras familias, de nuestros hogares, es del agrado del Señor. Y yo les felicito de manera profunda, de manera especial a cada uno de ustedes por el rol tan hermoso que cumplimos y que cumplen de ser padres. Y aprovecho también de dar gracias a mi papá también, que sí ha sido un hombre que ha estado con nosotros como familia, un hombre que ha sabido aconsejarnos y ha sabido disciplinarnos. Papá, me siento honrado de llevar su nombre. Esta mañana ocupa mi atención y deseo que ocupe también la suya un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el segundo libro de Reyes. Los niños van a salir a su clase, ya están sus maestros esperándoles. Y vamos a meditar juntos un pasaje del Antiguo Testamento, hermanos. El segundo libro de Reyes, capítulo número 4, del versículo 12 al 20, será la base para nuestra meditación. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 12 hasta el 20. Vamos a leer este pasaje y después vamos a tener palabras de oración. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, Señor, en tu bondad nos concedes estar en tu casa y meditar tu palabra. Yo ruego que tú tomes el control de lo que en estos minutos habremos de compartir. Que sea usado por el Espíritu Santo de Dios para llegar al corazón de cada padre que está en este santuario y cada persona que ha venido a este lugar
sedienta de la palabra de Dios. Señor, yo te ruego que tomes el control total de nuestro ser y nos concedas un oído atento. Nos permitas tener un corazón dócil. Y en esta mañana, Señor, tu palabra nos sea por bendición a cada uno de nosotros. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en el nombre santo de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El tema de esta mañana se titula Un ser especial llamado papá. Hace unos días pregunté a una niña de 7 años, ¿qué te gusta de tu papá? Inmediatamente respondió, todo. Una sola palabra bastó para que esa niñita expresara lo especial que es su papá para ella. Un padre tiene una influencia única en la vida de sus hijos. Sus palabras, su ejemplo, su tiempo, sus abrazos, dejan en cada uno de los hijos una huella imborrable. Vivimos días difíciles y hoy más que nunca necesitamos cumplir el rol de un verdadero padre y así ser un digno representante ante nuestros hijos del Padre que habita en los cielos. Quiero enfocar mi atención en 4 cosas en esta oportunidad. Quiero iniciar hablando de el gozo de ser padre. A partir del versículo 14 hasta el 16, nuestra historia bíblica nos habla de un matrimonio que residía en una ciudad que quedaba al sur de Israel llamada Sunem. Resulta de que este matrimonio se había comportado muy hospitalario con el profeta de Dios, Eliseo, al grado que nos describe en los versículos anteriores de que aquel matrimonio había construido un cuarto con todo lo necesario para que cuando el profeta Eliseo pasara por su casa, se alojara allí. El profeta se sentía agradecido por la manera tan especial que lo habían tratado. Y por ello llamó a la mujer de esta casa y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Ustedes se han portado tan bien conmigo, me han atendido tan gentilmente. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? ¿De qué manera yo puedo bendecirles? Como nos deja ver el pasaje bíblico, esta era una familia acomodada. Por tanto, la respuesta de ella fue la siguiente: no necesitamos nada, nos encontramos perfectamente. Sin embargo, el siervo de Eliseo, Giesi, era muy observador y había notado de que ese matrimonio no tenía hijos y se lo comunicó al profeta Eliseo, como nos dice el pasaje bíblico. Entonces el profeta Eliseo, en nombre de Dios, le dijo a aquella mujer sunamita: el Señor el año que viene te va a bendecir con un hijo. Y la mujer le dijo: bueno, no te burles de mí. Yo no he podido tener hijos, no tengo hijos, y no estés burlándote de mí. Pero ciertamente eso ocurrió. Y Dios hizo posible que aquel matrimonio gozase la bendición de tener en su seno un hijo. Quizás la mujer era estéril y por ello no había podido salir embarazada. O quizás ella se casó siendo muy adulta y no era posible, debido a esta circunstancia, concebir en su vientre un hijo. Bueno, en nuestros días, mis hermanos y hermanas, algunos cónyuges se ponen de acuerdo para no tener hijos, pero en condiciones normales todo matrimonio pues desea tener hijos, y en el caso que consideramos, ciertamente ellos pudieron tener hijos. Y aquel hombre, que no se nos menciona su nombre, experimentó el gozo inefable en su vida de tener un hijo.
¿Qué es un hogar sin hijos? Si los hijos lloran, ríen, corren, juegan, nos piden ayuda en tareas escolares, requieren de supervisión en la adolescencia, a veces nos desobedecen y quebrantan nuestro corazón, pero hay que reconocer, mis estimados padres, que ellos llenan nuestras almas de un nuevo amor y de una profunda realización y gozo. Por ello, ser papá debe ser para usted una fuente de gozo. No permita nunca que las enfermedades de sus hijos o sus continuas rebeldías arrebaten el placer, el privilegio, el gozo de ser papá. Es un sentimiento único llegar a casa y que nuestros hijos nos digan papi. Es algo inigualable. Y el hombre de esta historia bíblica ciertamente disfrutó de ese gozo tan especial. En segundo lugar, yo quiero que pensemos en la bondad de Dios al permitirnos ser padres. Nosotros notamos, de acuerdo al versículo 8, de que esta mujer era, dice la Biblia, una mujer importante en aquel pueblo. Por lo tanto, también su esposo era un hombre importante. Y como se ve en el versículo número 18, este hombre era un hombre hacendado porque tenía trabajadores a su cargo. Era una familia que gozaba de una excelente posición económica y social, sin embargo le faltaba un hijo. Al hallarse en esa situación y mediante la intervención del profeta de Dios, ocurre algo. Miren lo que dice el versículo número 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Nos dice el siguiente versículo. Hermanos, ¿qué sintió este hombre al ver y cargar a su hijo por primera vez? ¿Se acuerdan ustedes de ese hecho bendito que queda guardado en la memoria y en el corazón de uno de papá? ¿Se acuerda usted qué sintió cuando vio a sus hijos dar sus primeros pasos? ¿Qué siente usted, estimado padre, cuando su hijo o su hija le dice, papá? Aquí hallamos a un niño que fue puesto en este hogar, en esta familia. Y de este modo, pues en su bondad, Dios concedió a aquel hombre que ya era un hombre muy adulto, el privilegio, la bendición de ser papá. Nosotros debemos ser agradecidos por la bendición de tener hijos. Si usted está casado y aún no puede tenerlo, pues confíe en el Señor y pídaselos a Él, porque Dios es la fuente de toda bondad y es Él quien nos ha permitido ser padres el día de hoy o hasta el día de hoy. Pero hermanos, este pasaje bíblico no solo nos habla del gozo de ser padre y la bondad de Dios al permitirnos serlo. Este pasaje es para reflexionar. Porque aquí se encuentran, impresos, en tercer lugar, los errores comunes de nosotros como padres. Fíjense que dice el versículo número 18 en adelante. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Vean la actitud de aquel padre. Vean el error tan terrible que él comete. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? ¿Qué pasa con este papá? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué sucede? ¿Por qué razón hizo lo que hizo?
¿Por qué causa él se comportó y mostró esa actitud para con su hijo? Aquí podemos notar al menos 4 cosas que son errores de este padre y quizás de alguno de nosotros. Este pasaje nos revela que este padre no dedicaba tiempo para su hijo. Él estaba tan ocupado en la vida, estaba trabajando tan arduamente que en el proceso se olvidó que tenía un hijo. Y el niño quizás llegó a jalarle la túnica al papá, le dijo: papá, me duele la cabeza. Quizás el padre ni tan siquiera hizo contacto visual con él. Simplemente mandó a llamar a un criado, le dijo: mira, estoy ocupado, por favor, lleva a este niño donde su mamá para que vea qué es lo que tiene. Él muestra desinterés para con su hijo. Y yo quiero a usted, como hombre de Dios, recordarle en esta mañana que nuestros hijos necesitan pasar tiempo con nosotros cada día. Necesitamos apartar tiempo para estar con nuestros hijos y conocerles, apoyarlos, aconsejarlos. A veces necesitamos sacrificar nuestro tiempo de descanso para conversar con ellos y saber las luchas que están presentes en sus corazones. Para algunos padres en esta mañana, probablemente, ustedes necesitan apagar el televisor para hablar con sus hijos. Quizás deben privarse de salir con algunos amigos o algún paseo de modo que puedan estar allí en casa, presente para sus hijos. Quizás necesitan dejar la hamaca y la comodidad para poder entablar una relación íntima, profunda con sus hijos, ya que ellos lo necesitan. Hijos cuyos padres no tienen tiempo para ellos, buscan en personas equivocadas el apoyo, la atención y el amor que no encuentran en sus padres. Aquí notamos también en este padre, hermanos, que él tenía en su vida prioridades equivocadas. Fíjense cómo dice el pasaje bíblico, que el niño andaba en el campo de trabajo con su papá. ¿Por qué? Porque los hijos quieren andar con su papá. Él es su héroe. Es la persona que ellos admiran. De niños ellos nos ven como si fuésemos el todo, como les conté al inicio de esta predicación. Así es que él quería andar con su papi a pleno sol en el campo trabajando. Pero su papá tenía prioridades equivocadas en su vida. Y por lo que el pasaje bíblico nos comunica, aquel padre había puesto al trabajo en el lugar que le correspondía tener su hijo. Yo soy hombre y puedo entenderles a ustedes que para nosotros el hecho de proveer para nuestra casa se convierte en una gran necesidad. Pero nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, que no solo se necesita dinero en el hogar, se necesita un padre con sus hijos. Y las prioridades de nuestra vida tienen que estar en el lugar adecuado. Dios es primero, nuestra familia es después y todo lo demás ocupa su debido orden de esta manera. Este padre comete otro error también. Y este es un padre emocionalmente ausente. Porque vean, hermanos, versículo 19. El niño le dice a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! El niño se siente mal de salud, está enfermo y es algo de gravedad. Pero el padre, aun cuando físicamente estaba allí, emocionalmente no estaba. A veces hay hijos que se quejan de que su papá no está en casa. Y yo les digo: bueno, pero es que no vive contigo. ¿Cómo no? Pero papá vive desconectado. Cuando regresa a casa continúa con las tareas del trabajo. Toma su teléfono y empieza a estar allí perdiendo el tiempo. No, hermanos, no, padres, no cometamos el error de estar emocionalmente ausente de nuestros hijos.
Ser un padre que nunca abre su corazón con sus hijos para contarles sus errores, sus sentimientos, sus anhelos, sus luchas, es un error que usted no debe cometer. Usted debe ser un padre que está allí física y emocionalmente para ellos, de modo que ellos puedan saber que sin importar la circunstancia, ellos pueden contar con usted. Pero aquí hay algo más. Aquí se nota ahí irresponsabilidad de parte de este padre. Porque le dice a un criado, llévalo a su madre. Bueno, y su responsabilidad como papá. Y su rol como padre, ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaba? Él debió ocuparse de su hijo y no delegar la carga, la responsabilidad únicamente a su esposa, a la mamá del niño. Si usted es padre, por favor, yo le exhorto, le animo en esta mañana que comparta con su esposa la responsabilidad de criar a sus criaturas. No la abandone en el proceso. Dios lo ha puesto en ese hogar para que usted pueda ser un fiel apoyo para su esposa y una bendición enorme para sus hijos. Asista a las reuniones de la escuela. Esté presente en sus graduaciones. Vaya con ellos al médico. Lleve la receta y compre sus medicinas. Cuando haya juegos intramuros en la escuela de su hijo, acompáñelo. Él va a estar en medio de toda esa multitud buscando un rostro. Va a estar buscando una figura y es papá. Y cuando el niño ve a papá y está vestido con su calzoneta, con su camiseta, con sus tacos, el niño se emociona porque sabe de que allí está alguien que para él es sumamente importante observándole. Ayuden en las tareas escolares. Deje lo que tenga que dejar, de modo que usted sea un padre responsable y sea un padre que represente dignamente a Dios ante sus hijos. Yo concluyo en esta mañana con lo siguiente. Quizás para algunos que están aquí es difícil oír hablar de un padre por diferentes razones. Quizás para algunos su padre ha partido a la eternidad y este día o el día del padre despierta profunda nostalgia en su vida. Para otros probablemente nunca lo han conocido, no saben quién es su papá. Quizás para algunos es difícil oír hablar de un padre porque éste les abandonó siendo un niño. Para otros quizás es un padre que está y al mismo tiempo no está porque emocionalmente es un hombre ausente y frío. Quizás para alguien que me escuche en esta mañana sea sumamente doloroso hablar de un padre porque ese hombre que debió amarle y cuidarle abusó de usted. Entonces esta persona que me escucha esta mañana dice, ¿cómo yo puedo mirar a Dios como mi padre cuando mi padre terrenal ha sido un hombre que ha roto mi corazón? Yo quiero decir lo siguiente, que Dios es muy distinto a su padre terrenal. Dios es el padre que le ama. Dios es el padre que le comprende. Dios es el padre que le escucha. Es el padre que le cuida, el padre que le consuela, el padre que le aconseja. Dios es el padre que le valora. Dios es el padre que le abraza, el padre que le respeta, el padre que lo protege, el padre que le provee, el padre que siempre está presente, el padre que nunca le abandonará. Si su papá abusó de usted, Dios nunca lo hará. Si su papá miente, Dios es fiel. Si su padre le ha maltratado, Dios es un caballero tierno y amoroso. Si su padre le abandonó, Dios siempre estará con usted. Si nunca ha conocido a su padre, Dios desea ser su padre, amarle y cuidarle todos los días de su vida. Si su padre murió siendo un niño, Dios será su padre eterno. Si su padre terrenal le aborrece, Dios, el Padre Celestial, le ama
incondicionalmente. Y por ello usted no diga que no tiene padre. Usted sí tiene un padre. Y es el mejor padre que un ser humano pueda conocer. El Padre que habita en los cielos y siempre está con nosotros. El Padre en quien nunca hay una tacha, una mancha, porque es un Padre perfecto. Así es que en esta mañana, en nombre del Señor, le digo con mucho cariño: jamás permita que la oscura imagen que pudiera tener de su Padre terrenal le prive de disfrutar del amor de su Padre celestial. Él le ama y siempre ha estado con usted y siempre estará con usted, porque ese es Dios, el Dios que no falla y el Padre que nos ama con amor eterno. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, al considerar tu palabra, yo quiero, Señor, que nos desafíes como hombres. Esta sociedad lo requiere. Nuestros hijos lo demandan. Y nosotros somos los hombres que has colocado para instruir a nuestros hijos, para ser un modelo del Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, yo te alabo, Señor, por todos aquellos que se esfuerzan en este rol. No con perfección absoluta, Señor, ya que todos cometemos errores, pero que procuran, Dios mío, agradarte a ti. Señor, el Padre de esta historia bíblica quiere comunicarnos a no cometer los mismos errores que Él cometió. Señor, ayúdanos a ser padres interesados en nuestros hijos y dedicarles tiempo. Ayúdanos a estar presentes física y emocionalmente para ellos. Ayúdanos a ser padres responsables. Ayúdanos a ser padres cariñosos. Ayúdanos a reflejar dignamente en nuestro hogar al Padre que eres tú. Señor, yo te ruego que bendigas a cada uno de nosotros. Para algunos, Señor, ya tienen hijos adultos, otros hijos adolescentes, otros hijos pequeños. Y buena parte de los que escuchan, Señor, pronto quizás se convertirán en padres y van a necesitar de tu ayuda. Señor, gracias porque tú eres el mejor padre que podamos tener. Y oro, Señor, para que aquellos que han crecido sin el apoyo y el cariño de papá puedan hallar en ti el amor y la aceptación que tanto necesitan. Señor, oramos en esta mañana por aquella persona que está en este lugar, que no tiene a Dios como su Padre, que está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Llámalo a ser salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Querido amigo, querida amiga, Dios desea convertirse en su Padre Celestial. Y por ello envió a su Hijo Jesucristo al mundo para perdonar sus pecados y darle el regalo de la vida eterna. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, reciba el amor que hoy Dios le ofrece. Reciba la salvación gratuita que por la fe a usted Dios le quiere dar en este día. Si ese es su deseo, ponga su mano en alto en señal de que hoy quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo. Si hay alguien entre nosotros, quizás alguna joven, quizás algún joven, alguna persona adulta que nunca ha tenido un buen padre, usted puede tenerlo a partir de hoy. Y ese padre es Dios. Dios quiere ser su padre.
Y mis hermanos, es mi deseo desafiarles a ustedes, al tiempo que yo me desafío también, a dar lo mejor de nosotros para cumplir este rol de padre. Si hemos estado fallando, pidámosle perdón al Señor. Si nuestras prioridades han estado distorsionadas, roguemos al Señor que nos ayude. Y comprometámonos delante de Él en esta mañana a ser la clase de hombres que nuestros hijos necesitan, a ser la clase de papás que requiere su hija, que requiere su hijo, que requiere nuestra familia. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, por la bendición que nos das de celebrar en este día, Señor, a ese ser tan especial llamado papá. Recibe nuestra gratitud por nuestros padres, Señor. Guárdales, protéjales, dale sabiduría y paciencia para que cumplan, Señor, el rol que por ti ha sido asignado. Recibe nuestra alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.